Como el árbol no será padre, no será familiar, el árbol duró bien poquito de sesión. Buenas tardes. Agradezco la presencia de todos ustedes. Será inicio de los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que solicito al señor secretario general de este tribunal tenga bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum legal. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontivero. Presente. Magistrada María Luisa Montoya Gacelo. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Uchilla. Presente. Hago constar, magistrado presidente, que se encuentran presentes 5 magistraturas, por lo que certifico que existe quórum para iniciar la sesión. Muchas gracias, señor secretario. Habiéndose certificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pido al secretario general proceda a dar cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión del día de hoy. Con el permiso de la presidencia, se dará cuenta de un proyecto de resolución de un recurso de revisión cuyas claves de identificación, nombres de promoventes y autoridades se detalla en la convocatoria correspondiente. Corresponde entonces iniciar con el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión TESIN Rep-01/2018, TESIN-Rep-02/2018 y TESIN-Rep-03/2018 acumulados, expediente que fue turnado a la magistrada Maisola Campos Montoya, por lo que le pido a la magistrada Campos que ya sea de manera personal o a través de un secretario de Estudio y Cuenta escrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso de la presidencia, solicito proceda a dar a conocer el sentido del proyecto al maestro Gonzalo Caballero. Con el permiso del Pleno. Doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con la clave TESIN Rep 01/2018 y acumulados que pone a su consideración la magistrada Maisola Campos Montoya, promovidos por los partidos del Trabajo, Acción Nacional e Independiente de Sinaloa, en contra del acuerdo IES/CG 005/18 de fecha 16 de enero de 2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante el cual se expide el reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular para el proceso electoral local 2017-2018. En principio, los partidos recurrentes manifiestan que el Instituto Local carece de facultades para expedir reglamentos que contemplen acciones afirmativas en materia de paridad de género. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio debido a que, contrario a lo que señalan los recurrentes, el Instituto Local cuenta con facultades para expedir el reglamento impugnado de acuerdo con lo razonado en el proyecto. Dicho órgano tiene competencia constitucional, convencional y legal para su emisión en aras de maximizar y hacer efectivo el principio de paridad de género. Por otra parte, los recurrentes señalan un exceso en las facultades del Instituto Local al reglamentar la aplicación de medidas o acciones afirmativas para regular el principio de paridad de género, lo cual, a dicho de ellos, vulnera el principio de no discriminación y autodeterminación de los partidos políticos, ello en atención a la obligación de postular mujeres en el primer lugar de las listas de diputados y regidores por el principio de representación proporcional. En el proyecto se propone calificar como infundado el agravio en virtud de que
por lo que corresponde a la postulación de mujeres en el primer lugar de las listas de diputados por el principio de representación proporcional, se persigue un fin constitucionalmente reconocido como es la integración paritaria de los órganos de representación popular. Asimismo, resulta idónea en atención a que con esta medida existe la posibilidad real de que las mujeres integren el órgano legislativo, y es necesaria puesto que no vacía de contenido la facultad de los institutos políticos de configurar libremente sus listas y fórmulas, así como postular a sus candidatos de conformidad con su normativa interna, sino que la medida solo establece que la primera fórmula de la lista debe estar integrada por el género femenino, pudiendo decidir los partidos políticos quienes la integrarán, así como el orden subsecuente de las personas que integrarán las demás fórmulas. Por tanto, también resulta proporcional y acorde con el principio de paridad sustantiva al establecerse como una modulación que guarda una relación adecuada con el derecho de autoorganización y de autodeterminación intervenidos. Aunado a ello, como se advierte en el proyecto, la acción afirmativa no resulta discriminatoria, en tanto que el trato diferenciado entre los géneros que implícitamente acompaña la medida es temporal y solo tiene por objeto revertir la desigualdad existente en contra de las mujeres. Ahora bien, por lo que corresponde a la postulación de mujeres en el primer lugar de las listas de regidores por el principio de representación proporcional, en el proyecto se señala que no le asiste la razón a los recurrentes al no hacer una acción afirmativa adicional a la contenida en la ley electoral local, es decir, de configuración legal. Ello en atención a que de la interpretación sistemática y funcional del penúltimo y antepenúltimo párrafo del artículo 14 de la ley electoral local, se advierte que se aplican las mismas reglas que para el principio de mayoría relativa, es decir, la elección de regidurías por el principio de representación proporcional deberá estar a lo siguiente. Para cumplir con la paridad vertical, la lista deberá contener las fórmulas de manera alternada entre ambos géneros. Y para cumplir con la paridad horizontal en el Estado, el 50% de las listas de fórmulas de regidores de los ayuntamientos deberá estar encabezada por un género y 50% por el otro. Lo anterior es así porque si bien las acciones afirmativas pueden establecerse por las autoridades administrativas, en el caso fue el legislador local quien la incorporó a la ley y el instituto, en ejercicio de su facultad reglamentaria, solo señaló de manera explicativa cómo se llevaría a cabo sin que pueda interpretarse como una medida afirmativa adicional a la contemplada por la ley. Por otra parte, los partidos recurrentes aducen que el acuerdo impugnado no se encuentra debidamente fundado y motivado, e incluso sin fundamentación y motivación. Se propone calificar infundado el agravio en virtud de que, como se razona en el proyecto, los preceptos legales citados en el acuerdo son acordes con los argumentos que motivan la decisión del IES en la adopción de la medida respecto a las listas de diputados por el principio de representación proporcional, las cuales deberán ser encabezadas por mujeres. Finalmente, el Partido Independiente de Sinaloa manifiesta que el acuerdo impugnado viola el principio de congruencia y legalidad, pues la autoridad pretende aplicarle una acción afirmativa al ser un partido político local de nueva creación. En ese sentido, en el proyecto se propone declarar inoperante este agravio, toda vez que el actor parte de una premisa falsa al señalar que no le son aplicables los criterios establecidos en el reglamento impugnado por ser el primer proceso local en el que participa. Ello en razón de que cumplir con el principio de paridad de género es una obligación constitucional y legal de todos los partidos políticos para la postulación de candidatos a los cargos de elección popular, sin importar si el partido político es de nueva creación o no. En consecuencia, al haberse calificado los agravios de infundados e inoperantes, en el proyecto se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Local. Es la acuerdo. Queda a consideración de las magistradas y magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguno desea participar, pronunciarse. Tiene la palabra, magistrado ponente. Con el permiso de la presidencia, de mis compañeras magistradas y mi compañero magistrado.
Si me permiten, quiero resaltar la relevancia que representa el asunto que someto a su consideración. En principio, señalar el contexto bajo el cual el Consejo General del Instituto valoró los antecedentes históricos en la postulación e integración de diversas legislaturas, con el objetivo de optimizar el principio de paridad de género e igualdad. Tenemos que en la 50ª legislatura se postuló en el primer lugar de la lista de diputados de representación proporcional tan solo a una mujer frente a 7 hombres, lo cual en la paridad sustantiva representó tan solo el 22.5% de la integración de dicha legislatura frente al 77.5% del sexo masculino. Por lo que respecta a la 60ª legislatura, se postuló en primer lugar de la lista de diputados de representación proporcional a 4 mujeres y 3 hombres, lo cual en la paridad sustantiva representó tan solo el 15% en la integración de dicha legislatura frente al 85% del género masculino. Por lo que respecta a la 61ª legislatura, no se postuló ninguna mujer encabezando las listas de diputados de representación proporcional. Lo cual, por ende, todas las listas fueron encabezadas por el sexo masculino, trayendo como consecuencia en la paridad sustantiva el 32.5% en la integración de dicha legislatura frente al 67.5% del género masculino. Por último, en la actual integración se postuló en el primer lugar de la lista de diputados de representación proporcional a 2 mujeres frente a 8 hombres, lo cual en la paridad sustantiva representó el 45% en la integración de dicha legislatura frente al 55% del género masculino. Cabe resaltar que en dicha integración se aplicaron por primera vez los principios de igualdad, paridad de género y alternancia, sin lograr una paridad sustantiva del 50 y 50 entre ambos géneros. Bajo este contexto y desde mi óptica, México es una democracia viva, es una democracia inacabada y solo será plena cuando exista o sea real la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Eso tiene que ser la máxima que rija nuestras actuaciones, no solamente como servidores públicos, sino como sociedad. La acción afirmativa implementada por el Instituto Local genera un acceso eficaz de las mujeres a cargos en el poder público y protege la igualdad sustantiva reconocida como un valor en sí mismo. Contribuye a que las mujeres estén en el centro de la toma de decisiones, como una medida que incide transversalmente en varios ámbitos de la vida social y cultural. Como se analiza en el proyecto, se trata de una medida razonable en tanto que se justifica conforme al principio protegido, que es el de paridad de género. Es una medida temporal que potencializa la posibilidad real de integrar el órgano legislativo. Es acorde a la ley electoral, supera un estudio de razonabilidad toda vez que se justifica la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida implementada por el Consejo General. Por ende, la postulación de candidaturas debe hacerse en armonía con los principios de igualdad, paridad de género y pluralismo, así como de las reglas previstas
en la asignación de candidaturas, sin que ello represente una afectación al principio de autodeterminación de los partidos políticos. Por último, por lo que respecta a que 9 de las 18 listas de regidurías de representación proporcional deberán ser encabezadas por una mujer, la ponencia advierte que el artículo 27 del Reglamento para el Registro de Candidaturas, aprobado por el Instituto Electoral, no establece elementos adicionales a los ya señalados en la ley, sino que únicamente prevé el cómo debe de realizarse las solicitudes de los registros de las candidaturas para efecto de cumplir con los principios de paridad vertical, horizontal y de alternancia. Reglas esenciales, constitucionales y legales que todos los partidos políticos están obligados a respetar al momento de presentar sus listas. En conclusión, la meta a superar es erradicar la exclusión estructural de algunos de los hechos, para lograr una verdadera democracia representativa en nuestro Estado. Por su atención, gracias. Muchas gracias, magistrada. Tiene la palabra magistrada María Leticia Montoya. Gracias, presidente. Esta acción afirmativa está dirigida a corregir los equilibrios de nuestro sistema social y, en nuestro caso, en el sistema electoral. Se trata de las acciones afirmativas por estar concebida esta como una medida de carácter temporal para eliminar obstáculos y dar oportunidades en igualdad de condiciones al género femenino. Así, del análisis particular, hemos constatado que el proyecto acredita que el objeto de la impugnación cumple con las exigencias que, mediante la jurisprudencia 11 de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro acciones afirmativas, elementos fundamentales, a través de la cual estableció que las acciones afirmativas, pues dice, constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas, orientadas a la igualdad material, como ya bien lo dijo la magistrada ponente, y que los elementos fundamentales de las acciones, de dichas acciones afirmativas, son con objeto y fin destinatarias y de conducta exigible. Además de lo anterior, reconozco y felicito la estructuración y exhaustividad del proyecto. En ese sentido, estoy a favor del mismo. Es cuanto, presidente. Al no haber más intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procederemos a votar el proyecto presentado, por lo que le pido al señor secretario general que tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Marisol Campo Montoya. A favor de mi proyecto. Magistrada Verónica Elizabeth Garza Ontiveros. A favor del proyecto. Magistrada María Leticia Montoya Gastelo. Con el proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Uchilla. Con el proyecto. Hago constar, magistrado presidente, que por unanimidad de votos, el proyecto de resolución de recurso de revisión de SINREP 01/2018, de SINREP 02/2018 y de SINREP 03/2018 acumulados ha sido aprobado. En consecuencia, se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes de SINREP-02/2018 y de SINREP-03/2018 al expediente
TESIN-REP-01/2018, por tanto, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa de clave IES-CG005/18. Notifíquese en términos de ley. Habiéndose agotado los puntos del orden del día para el cual fuimos convocados, se clausura esta sesión, siendo las 12:21 del día 19 de febrero de 2018.